¿Sabías que una sola mutación en tu ADN puede cambiar completamente la forma de tus glóbulos rojos y afectar todo tu cuerpo? El día de hoy nos adentraremos a discutir una enfermedad genética denominada anemia de células falciformes o también conocida como anemia de pranocítica. Este es un trastorno que se asocia con episodios de dolor intensos, daños a múltiples órganos e incluso complicaciones mortales. Pero ¿por qué ocurre esta enfermedad? Antes de adentrarnos a esta, es esencial conocer el rol que tiene la hemoglobina en esta enfermedad. La hemoglobina es una molécula proteica que se encuentra dentro de nuestros glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células encargadas del transporte de oxígeno desde nuestros pulmones hacia los diferentes órganos y tejidos de nuestros cuerpos, y posteriormente también son las encargadas del transporte del dióxido de carbono hacia el exterior de nuestro organismo. La hemoglobina está compuesta por 4 subunidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas. A su vez, cada una de estas cadenas tiene un grupo hemo, un átomo de hierro y una molécula de oxígeno. Esto implica que por cada molécula de hemoglobina se transportan 4 moléculas de oxígeno. No todas las hemoglobinas son iguales, de hecho, existen diferentes tipos y cada una de estas cumple un papel importante en las distintas etapas de la vida o de la enfermedad. De la primera hemoglobina que vamos a discutir es la hemoglobina F, que significa hemoglobina fetal, que esta es la principal forma de hemoglobina durante el embarazo y durante los primeros meses de vida de un recién nacido. Esta está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamas y tiene la particularidad que tiene una alta afinidad por el oxígeno, lo que le permite al feto captar oxígeno de la sangre materna. Después del nacimiento, sus niveles van a ir disminuyendo progresivamente hasta constituir aproximadamente menos del 1 o 2% de la hemoglobina total del adulto. Ahora, tenemos también la hemoglobina A o la hemoglobina A1, que es la más abundante en el adulto. Esta está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas y es la encargada principal de transportar el oxígeno en condiciones normales. También tenemos la hemoglobina A2, que es una forma minoritaria en adultos. Esta está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, y aunque representa una pequeña fracción, es importante en el diagnóstico de algunas enfermedades como las beta-talasemias. También vamos a hablar de la principal hemoglobina que está involucrada en esta enfermedad, que es la hemoglobina S, que la hemoglobina S es una forma anormal que se produce por una mutación en la cadena beta. En condiciones donde hay bajos niveles de oxígeno, esta hemoglobina puede llegar a deformar los glóbulos rojos, dando lugar a las enfermedades de células falciformes. Entonces, es importante mencionar que cada tipo de hemoglobina cumple una función específica, pero cuando hay pequeños cambios, ya sea en su estructura genética, puede tener grandes consecuencias en el cuerpo. En la enfermedad de células falciformes ocurre una mutación puntual en el gen que codifica a las cadenas beta de la hemoglobina. Esta mutación puntual ocurre en la posición 6, donde hay una sustitución del ácido glutámico por otro aminoácido que es la valina. Esto ocasiona que se produzcan 2 cadenas alfa normales, pero que hayan 2 cadenas beta mutadas, que es lo que produce la hemoglobina S en la enfermedad de células falciformes. En esta enfermedad hay una herencia de tipo autosómico recesivo. Para entender eso, imaginémonos de que cada persona tiene un manual de instrucciones llamado ADN. Dentro de ese manual hay genes y cada gen viene en 2 versiones llamadas alelos, uno de mamá y otro de papá.
Entonces, en la enfermedad de células falciformes, el gen que nos interesa es el gen de la hemoglobina. Este gen puede tener dos versiones o dos alelos. Un alelo normal, que es el que codifica para la hemoglobina A, y un alelo anormal, o aquel que codifica para la hemoglobina S de la enfermedad de células falciformes. Dependiendo de los genes heredados, podemos tener el caso de que una persona normal tenga los dos genes o los dos alelos para la hemoglobina A, como es en el caso de esta imagen. Tenemos una persona normal que sus dos alelos o las dos versiones de sus genes son o codifican para la hemoglobina A. Pero en el segundo caso vamos a ver que tenemos el rasgo falciforme o una persona portadora. ¿Esto qué significa? Que tiene un alelo, o sea, tiene una copia del gen que codifica para la hemoglobina A normal, pero también tiene otro alelo que codifica para el gen de la hemoglobina S falciforme. Estas personas se denominan que tienen el rasgo falciforme o un rasgo portador de la enfermedad. Usualmente estas personas suelen ser asintomáticas a menos que estén en condiciones donde los niveles de oxígenos estén muy disminuidos, como cuando una persona realiza algún ejercicio extenuante o en una situación como cuando hay grandes alturas donde los niveles de oxígeno están muy disminuidos, en donde pueden llegar a presentar síntomas. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona que tiene ese rasgo o es portadora de la enfermedad tiene hijos con una persona que es normal? Esta es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué implica eso? Que aunque tengan un gen anormal, no van a manifestar del todo la enfermedad. Necesitan que ambos genes sean anormal para considerarse que están o que son homocigotos para la enfermedad. Entonces los hijos, vamos a ver que dos hijos van a salir normales, pero probablemente que tengan un 50% de probabilidad de que sus hijos tengan el rasgo falciforme, o sea que sean portadores de la enfermedad. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que ambos padres tengan el rasgo de células falciformes? O sea que cada uno de ellos tienen una copia del gen normal y una copia del gen anormal. Entonces, en estos casos hay un 50% de probabilidad de que sus hijos salgan con el rasgo de células falciformes, o sea que también salgan como ellos, que tengan una copia del gen normal y una copia del gen anormal. Hay un 25% de probabilidad de que nazcan normales, sin el rasgo de células falciformes, completamente normal, que hereden tanto la copia normal de un padre como la copia normal de la madre. Pero también hay un 25% de probabilidad de que un hijo herede la anemia de células falciformes, o sea que herede ambas copias mutadas de ambos padres, una de la madre y otra del padre. Este hijo específicamente sí va a llegar a desarrollar la enfermedad porque obtuvo las dos copias del gen de la hemoglobina S. Entonces estas personas probablemente lleguen a presentar síntomas. A continuación hablaremos acerca de la fisiopatología de esta enfermedad. Como mencionamos previamente, la hemoglobina S tiene un comportamiento normal en situaciones donde los niveles de oxígeno en sangre están disminuidos. Esta hemoglobina se va a polimerizar y se va a agrupar formando estructuras rígidas dentro de los glóbulos rojos, convirtiendo a estas células en células falciformes. Estas células tienen la particularidad de que suelen ser estructuras o células más rígidas, pierden la elasticidad, se rompen con facilidad y además se adhieren como pegamento entre sí y al endotelio vascular, que es la porción interna que recubre los vasos sanguíneos. Esto ocasiona
dos problemas principalmente. El primero es que estas células, como son más frágiles, tienden a destruirse más fácilmente, produciendo hemólisis. El segundo es que producen crisis vasooclusivas. ¿A qué nos referimos con crisis vasooclusivas? Que hay obstrucción, ¿verdad? Obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos pequeños especialmente. Estas obstrucciones, porque estas células se adhieren entre sí y vemos que son menos elásticas, van a ocasionar que los órganos y que los distintos tejidos no reciban el suficiente aporte de oxígeno, suficiente aporte de nutrientes que necesitan, y esto puede llegar a ocasionar infartos en estos distintos tejidos. Ahora, este fenómeno puede ser desencadenado por diversos eventos que pueden ir desde procesos infecciosos, la deshidratación, cuando hay cambios bruscos en la temperatura, el estrés, el embarazo. Esto puede desencadenar estas crisis vasooclusivas en estos pacientes. Ahora, existen dos mecanismos principales por los que se produce anemia en estos pacientes. El primero de ellos siendo la eritropoiesis ineficaz, en donde vamos a ver que hay una destrucción de los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. O sea, el cuerpo intenta producirlos, pero no logra hacerlos correctamente. El segundo es donde hay hemólisis extravascular, o sea, destrucción de los glóbulos rojos en el vaso, ¿verdad? Entonces, estos glóbulos rojos son detectados como glóbulos rojos defectuosos por el vaso, por lo cual son destruidos. Estas dos situaciones producen anemia. El cuerpo siempre intenta compensar, ¿verdad? Y su forma de compensar es produciendo hiperplasia, o sea, un crecimiento de médula ósea. Esta hiperplasia de médula ósea ocasiona expansión ósea y deformidades óseas, especialmente a nivel de huesos del cráneo. Además, el cuerpo detecta anemia y ocasiona un aumento de la absorción de hierro a nivel intestinal. Con el tiempo se va a ir acumulando ese hierro, va a producir sobrecarga y se va a ir acumulando en órganos como el hígado, el corazón, produciendo hemocromatosis secundaria. A continuación hablaremos acerca de las crisis agudas en estos pacientes. La primera de ellas siendo las crisis de dolor. Las crisis de dolor suelen ser la complicación aguda más común de la enfermedad de células falciformes. Estas crisis de dolor se caracterizan por episodios recurrentes de dolor tipo pulsátil, que generalmente puede afectar las extremidades, el pecho, la espalda, y que pueden durar hasta una semana. Acordémonos que como hay una obstrucción a nivel del flujo sanguíneo, va a haber isquemia tisular, y es esa isquemia tisular la que produce el dolor. La segunda manifestación es la dactilitis, que la dactilitis es una de las manifestaciones más tempranas de esta enfermedad, porque puede afectar a niños entre los 6 meses y los 2 años de edad. Es poco frecuente en adultos. En la dactilitis nosotros vamos a ver que hay un aumento de la inflamación a nivel de lo que son los dedos de las manos, los dedos de los pies. Puede haber dolor, calor, enrojecimiento. La tercera manifestación es la hematuria indolora, o sea, la presencia de sangre en la orina que no se acompaña de dolor, que puede ser microscópica o puede ser una hematuria macroscópica, y esta se debe a la necrosis de las papilas renales. Otra manifestación potencialmente mortal es el síndrome torácico agudo, que esta complicación se debe a una vasoclusión, o sea, una obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares. Este síndrome se parece mucho a la neumonía. ¿Por qué? Porque la clínica es muy similar. En ambas va a haber fiebre, hay dificultad respiratoria, hay crépitos. Vamos a ver que en la radiografía de tórax vamos a ver un nuevo infiltrado que puede afectar al menos un segmento pulmonar, pero esta es una de las complicaciones más mortales en estos pacientes y es clave que se identifique de forma temprana.
También tenemos el ictus isquémico, o sea, un evento cerebrovascular, ¿verdad? Que este se produce por obstrucción de la vasculatura cerebral. Al haber obstrucción de esa vasculatura no llega suficiente oxígeno a ciertas partes del cerebro, lo que ocasiona muerte cerebral. ¿Y cómo se manifiesta esto? Las personas van a presentar síntomas súbitos, como por ejemplo dolor de cabeza intenso, náusea, vómitos, puede haber convulsiones, alteración del estado mental, aparición súbita de déficits neurológicos focales, ¿verdad? Como disartria, parálisis. Entonces, esta también es una de las manifestaciones que es clave poder identificar, porque en estos pacientes es muy común que incluso tengan estos eventos isquémicos de forma transitorias, pero a lo largo del tiempo puede llegar a producir déficits cognitivos. También tenemos algunas crisis hemolíticas agudas, que dentro de estas crisis tenemos el secuestro esplénico y las crisis aplásicas. El secuestro esplénico se debe a que hay una obstrucción en el flujo sanguíneo de la vasculatura a nivel del vaso. ¿Qué ocasiona eso? Como hay una vasoclusión, va a ocasionar que la sangre entre al vaso pero que no pueda salir. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Se va a ir acumulando grandes cantidades de sangre dentro del vaso. Esto se puede manifestar de forma súbita como anemia de inicio súbito, que el paciente puede tener niveles de hemoglobina incluso menores a 6. Es más frecuente en niños de menores de 5 años, y esto va a manifestar dolor abdominal agudo a nivel del cuadrante superior izquierdo, acompañado de un agrandamiento del vaso o esplenomegalia, síntomas de anemia, por ejemplo palidez, fatiga, signos de choque hipovolémico, especialmente en lactantes. Y hallazgos que nos pueden ayudar a identificar esta complicación es que va a haber una anemia, que puede ser una anemia menor, con niveles de hemoglobinas menores a los 6 gramos por decilitro, o con disminuciones de 2 o más gramos por decilitro respecto al valor basal. También algo particular de esta anemia es que va a haber reticulocitosis. Entonces, a pesar de que hay anemia, la médula ósea va a compensar, ¿verdad? Entonces, hay una anemia con reticulocitosis y puede haber trombocitopenia. Ahora, las crisis aplásicas, cuando nosotros hablamos de aplasia de glóbulos rojos, es cuando la médula ósea cesa de producir células, ya sea glóbulos rojos, granulocitos, plaquetas. Entonces en estas aplasias va a haber una caída aguda y grave de la hemoglobina, y en estos pacientes va a haber anemia, pero no va a haber respuesta de la médula ósea. Entonces va a ser una anemia con reticulocitopenia. Usualmente las crisis aplásicas en estos pacientes pueden asociarse a infecciones virales, como las infecciones por parvovirus B10 y 9. Entonces, que esto no solamente ocurre en la anemia de células falciformes, puede ocurrir en otras hemoglobinopatías o en otras enfermedades asociadas, como por ejemplo la esferocitosis hereditaria. Son pacientes que también son susceptibles a la infección por parvovirus B10 y 9 y que se produzcan estas crisis aplásicas. Entonces, estos pacientes se va a manifestar, va a haber fiebre, va a haber palidez, fatiga, letargo, disnea por la anemia de inicio súbito, síncope. El hallazgo que los pueden respaldar o que nos pueden hacer sospechar de una crisis aplásica es si nosotros solicitamos un hemograma completo, vamos a ver pancitopenia. Usualmente los niveles de hemoglobina en las crisis aplásicas rondan entre los 3 a los 6 gramos por decilitro. Va a haber reticulocitopenia, o sea que no va a haber un aumento compensatorio de los reticulocitos por parte de la médula ósea. Y en algunos casos se puede hacer pruebas para ver si hay parvovirus positivo, ¿verdad? Otra de las complicaciones o crisis agudas que es importante mencionar es el mayor riesgo de procesos infecciosos a los que están expuestos estos pacientes, especialmente el riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas, que dentro de las bacterias encapsuladas tenemos la Neisseria meningitidis, la Salmonella
Salmonella typhi, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, que estas bacterias encapsuladas son las que producen diversos procesos infecciosos como la meningitis, la osteomielitis, la neumonía, que si no se detectan de forma temprana pueden llegar a producir o llevar a un proceso, una sepsis, una infección diseminada en el cuerpo, que es una complicación mortal en estos pacientes. Por ende, es importante identificarlo de forma temprana. Y una de las primeras señales es la fiebre, especialmente fiebres mayores a 38.5 grados. Y en estos pacientes es importante hacer hemograma completo, recuento de reticulocitos, cultivos de sangre, análisis de la función hepática, pruebas de función renal, rayos X de tórax, especialmente si tienen sintomatología respiratoria, considerada hacer análisis de orina, urocultivo, análisis de líquido cefalorraquídeo, análisis de líquido sinovial, para poder identificar el origen del proceso infeccioso. Ahora, en esta enfermedad no solamente hay crisis agudas, sino que con el tiempo también se produce un daño progresivo en múltiples órganos. Uno de estos es el vaso, ¿verdad? Debido a los repetidos episodios de obstrucción vascular, el vaso va perdiendo su función, lo que conocemos como asplenia funcional. Esta asplenia funcional ocasiona que no se pueda o que se pierda la capacidad fagocítica que tiene el vaso contra las bacterias encapsuladas que ya mencionamos previamente, y esto aumenta significativamente el riesgo de infecciones en estos pacientes. Esta asplenia funcional ocurre aproximadamente entre los 3 o los 4 años de edad. También tenemos la necrosis avascular, que la obstrucción del flujo sanguíneo también puede afectar los huesos. Especialmente hay una mayor susceptibilidad en la cabeza femoral, lo que puede llevar a que estos pacientes sufran de dolor crónico, limitación del movimiento. Esta suele manifestarse ya a edades entre los 13 o los 15 años. Ahora discutiremos cómo se realiza el cribado y el diagnóstico de esta enfermedad, ya que un diagnóstico temprano nos permite identificar las complicaciones y prevenirlas e iniciar un tratamiento oportuno. Es importante mencionar que esta enfermedad se puede diagnosticar desde el embarazo mediante diversos estudios genéticos. Se puede obtener muestra a través de líquido amniótico por medio de la amniocentesis, que esta es una prueba que se realiza alrededor de las 15 semanas de gestación, y también se puede tomar muestra del tejido placentario a través de una biopsia de vellosidades coriónicas. Ambas pruebas nos permiten identificar mutaciones en el gen de la beta-globina incluso antes del nacimiento. También hay pruebas de cribado o tamizaje neonatal, que las pruebas de cribado, ¿porque son importantes? Porque nos permiten detectar de forma temprana a los recién nacidos con posible anemia de células falciforme, incluso antes de que presenten sintomatología. Estas pruebas de cribado solamente se necesita una muestra de sangre del talón del bebé, y después se va a analizar esa muestra utilizando técnicas como la cromatografía líquida de alta resolución, la electroforesis de hemoglobina o el enfoque isoeléctrico. Es importante mencionar que estas tres pruebas se utilizan tanto para el cribado como para el diagnóstico definitivo. Si el cribado sale positivo, es necesario utilizar una prueba distinta para hacer un diagnóstico definitivo. Incluso se pueden utilizar pruebas genéticas. En primer lugar, discutiremos la cromatografía líquida de alta resolución, que esta técnica nos permite separar y cuantificar los diferentes tipos de hemoglobina, la hemoglobina A, la hemoglobina F o fetal y la hemoglobina S, y es una prueba muy utilizada en el cribado neonatal. Segundo, tenemos la electroforesis de hemoglobina, que esta es una prueba clásica que separa la hemoglobina normal. También nos permite identificar aquellos que son portadores de la enfermedad o del rasgo falciforme y pacientes que ya presentan la enfermedad.
Finalmente tenemos el enfoque isoeléctrico, que este enfoque nos permite separar las hemoglobinas según su punto isoeléctrico, siendo una técnica incluso más precisa y también utilizada en el cribado neonatal. En conjunto se podría decir que estas pruebas no solo permiten detectar la enfermedad de forma temprana, sino que también nos permiten confirmar el diagnóstico al identificar la presencia o no de hemoglobina S. Existe otra herramienta útil que nos da una orientación en el caso que nosotros estemos sospechando esta enfermedad, aunque no nos dé el diagnóstico definitivo, pero sí nos puede ayudar a tomar decisiones tempranas, y este es el frotis de sangre periférica. En el frotis de sangre periférica en estos pacientes podemos observar diferentes células. Una de ellas, y la principal en la que nos enfocaremos, es las células falciformes, con su forma en media luna o su forma de hoz, como lo pueden observar en la imagen. Otra célula característica en estos pacientes son las células Hendiana, que son estos glóbulos rojos que tienen un centro rojo y están rodeados este centro rojo de un halo pálido. Y también tenemos los cuerpos de Howell-Jolly. Estos cuerpos se encuentran principalmente en pacientes con asplenia funcional, o sea que ya el vaso dejó de funcionar normalmente, y vamos a encontrar estos cuerpos como estos puntos basófilos en los glóbulos rojos. Ahora discutiremos cómo interpretar un análisis cuantitativo de hemoglobinas. Primero, en una persona normal, la hemoglobina predominante es la hemoglobina A y constituye un 95 a un 98%, mientras que nosotros esperaríamos que la hemoglobina S estuviera totalmente ausente. Va a haber un pequeño porcentaje de hemoglobina fetal, como lo habíamos mencionado al principio del video, que va a ser menos del 2%. Ahora, en una persona con rasgo de célula falciforme, que si ustedes recuerdan es una persona con un alelo para la hemoglobina S y un alelo para la hemoglobina A, el 60% de la hemoglobina va a ser hemoglobina A. Entonces estos pacientes van a ser heterocigotos. Y el 40% de su hemoglobina va a ser hemoglobina S. Estas personas suelen ser asintomáticas, pero pueden transmitir la enfermedad a sus generaciones. También los niveles de hemoglobina fetal en estos pacientes van a ser menos del 2%. Y por último tenemos a aquellos pacientes con la enfermedad o la anemia de pranocítica o anemia de célula falciforme propiamente dicha. Estos pacientes van a ser homocigotos, o sea que van a tener un alelo de hemoglobina S y van a tener un alelo de la hemoglobina A. Entonces en estos pacientes esperaríamos que no hubiese producción de hemoglobina A, como ustedes pueden ver aquí, y que la forma predominante de hemoglobina sería la hemoglobina S, que constituye de un 75 a un 95%. También en estos pacientes, si se fijan, los niveles de hemoglobina fetal están aumentados, y es que en estos pacientes ya con la anemia de células falciformes, esta hemoglobina fetal aumenta de forma compensatoria y tiene un efecto protector, ya que disminuye los episodios de falciformación. Ahora, finalmente es importante mencionar que existen otras variantes de hemoglobina, como la hemoglobina C, la hemoglobina D, la hemoglobina E, que pueden combinarse con la hemoglobina S y dar lugar a otras formas de la enfermedad, como la hemoglobina SC, que estas no vamos a discutir mucho en esta presentación. A continuación discutiremos el manejo de la anemia de célula falciforme. Existen 3 pilares fundamentales para prevenir las complicaciones desde la infancia. El primer pilar son las vacunas. Acordémonos que estos niños tienen un mayor riesgo de procesos infecciosos graves, por lo que es fundamental asegurar un esquema de vacunación completo, especialmente que cubra contra microorganismos como el neumococo, el meningococo y Haemophilus influenzae tipo B.
El segundo pilar fundamental es la profilaxis antibiótica, que esta se debe brindar desde los primeros meses de vida hasta los 5 años. Se indica el uso de antibióticos como la penicilina B vía oral, y en caso de pacientes que sean alérgicos a la penicilina, se puede utilizar la eritromicina. El tercer y último pilar es el tratamiento con la hidroxiurea. Este medicamento ayuda a aumentar los niveles de hemoglobina fetal y a estimular la eritropoiesis en la médula ósea, lo que reduce la cantidad de glóbulos rojos anormales en la sangre, disminuyendo así las crisis de dolor y los eventos vasooclusivos como el ictus isquémico y el síndrome torácico agudo. Este medicamento se puede indicar a partir de los 9 meses de edad en niños y en adolescentes que tengan anemia de células falciformes. Si solo son portadores del rasgo de células falciformes, no está indicado. Además, es importante mencionar que debe haber un control y monitoreo estricto mientras esté con este tratamiento. ¿Por qué? Porque uno de los efectos adversos es la mielosupresión. Entonces estos pacientes tienen que tener hemogramas y conteo de reticulocitos cada 3 meses para determinar si hay neutropenia o trombocitopenia, y en el caso de que lo haya, hay que suspenderlo de forma temporal y se puede reiniciar en un futuro, pero a dosis menores que las que tenías previamente. Además de los tratamientos básicos que ya mencionamos, existen terapias más recientes que ayudan a reducir las complicaciones de esta enfermedad. La primera es la L-glutamina. Este es un fármaco que actúa disminuyendo el estrés oxidativo a nivel de los glóbulos rojos. Esto ayuda a que estas células sean más estables y reduzca la frecuencia de crisis de dolor. Este fármaco se puede administrar desde los 5 años de edad. El segundo medicamento es un anticuerpo monoclonal que es el crizanlizumab. Este medicamento actúa inhibiendo la P-selectina que se encuentra en las células del endotelio vascular. Eso hace que los glóbulos rojos no se adhieran o se adhieran en una menor medida al endotelio, lo que disminuye la obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos, disminuyendo así las crisis vasooclusivas. Este medicamento, a diferencia del anterior, se puede administrar a partir de los 16 años de edad. En resumen, se puede decir que ambos tratamientos buscan disminuir las complicaciones, pero actúan totalmente diferente. El primero protege al glóbulo rojo del estrés oxidativo y el segundo mejora el flujo sanguíneo. Ahora tenemos el medicamento en pacientes adultos. También se hace un enfoque en las inmunizaciones, especialmente en dosis adicionales de vacunas para neumococo y meningococo. Además, el tratamiento de hidroxiurea es fundamental, solo que existen ciertas indicaciones en los adultos que para este medicamento no todos reciben la hidroxiurea. ¿Cuáles son esas 3 indicaciones? La primera, que estas personas tengan episodios frecuentes de dolor agudo o de eventos vasooclusivos. Con 3 episodios al año ya es una indicación para este medicamento. La segunda es que presenten dolor recurrente que interfiera con las actividades cotidianas y con la calidad de vida del paciente. Y la tercera es que presenten antecedentes de síndrome torácico agudo grave o de anemia sintomática grave. Entonces, estas 3 indicaciones son importantes para administrar este medicamento a los pacientes adultos. Ahora, cuando hablamos de una posible cura para esta enfermedad, existen 2 enfoques principales. El primero es el trasplante de médula ósea. El trasplante consiste en reemplazar las células madre defectuosas del paciente por células sanas de un donante que sea compatible con el paciente. Esto permite que el cuerpo produzca glóbulos rojos normales. Por otro lado, tenemos la terapia genética, que este es un enfoque más reciente, más prometedor, que consiste en modificar las propias células del paciente
para corregir el defecto genético y de esta forma aumentar los niveles de hemoglobina normal o hemoglobina fetal, lo que evita la formación de células falciformes. En resumen, se podría decir que el trasplante ya es una realidad curativa en algunos casos, ¿verdad? Porque hay que evaluar cada caso, mientras que la terapia genética representa el futuro con el potencial de ofrecer una cura sin necesidad de un donante. A continuación discutiremos el manejo de las complicaciones agudas de la anemia de células falciformes, ya que estas complicaciones pueden poner en riesgo la vida del paciente, por lo que se requiere un manejo rápido y oportuno. Uno de los aspectos fundamentales de este manejo es la hidratación IV. ¿Por qué? Porque la hidratación intravenosa ayuda a disminuir los niveles de viscosidad sanguíneo y al disminuir la viscosidad mejora el flujo sanguíneo, reduciendo de esta forma la obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos. El segundo aspecto fundamental es la analgesia. Acordémonos que una complicación aguda son las crisis de dolor, por lo que el control del dolor es esencial. Se pueden utilizar analgésicos que van desde antiinflamatorios no esteroideos hasta opioides como la morfina o la hidromorfona, dependiendo de la intensidad del dolor del paciente. Hacer o tener un manejo adecuado del dolor no solamente va a mejorar la calidad de vida del paciente, sino que va a evitar complicaciones. Otro aspecto fundamental es la oxigenoterapia. El oxígeno normalmente se administra a pacientes con hipoxia. Al aumentar los niveles de oxígeno en sangre se va a reducir la formación de la célula falciforme, disminuyendo así los eventos vasoclusivos en estos pacientes. Otro aspecto fundamental del manejo agudo son las transfusiones de sangre. Existen dos tipos principales de transfusiones: la transfusión sanguínea simple y la exsanguinotransfusión. ¿En qué consiste cada una? La primera consiste en administrar glóbulos rojos al paciente sin retirar la sangre del paciente. El objetivo principal de este tipo de transfusión es aumentar la capacidad de transporte de oxígeno y mejorar los niveles de anemia. La principal indicación para una transfusión sanguínea simple es una anemia grave sintomática. El segundo tipo de transfusión es la exsanguinotransfusión, que este tipo de transfusión requiere retirar la sangre del paciente y agregar la sangre de un donante. O sea, vamos a reemplazar los glóbulos rojos falciformes anormales por glóbulos rojos normales de un donante. Esto reduce de forma importante la proporción de hemoglobina S en sangre y mejora así el flujo sanguíneo. Este tipo de transfusión se prefiere para complicaciones en eventos vasoclusivos, por ejemplo, en pacientes que han sufrido un ictus isquémico o un síndrome torácico agudo. Otro aspecto fundamental es el manejo de la sepsis. En caso de que se sospeche de sepsis, se debe iniciar antibiótico-terapia empírica de forma inmediata. Los pacientes que tienen esta enfermedad tienen un mayor riesgo de infecciones graves, especialmente por bacterias encapsuladas. Entonces, la primera línea de defensa es el uso de ceftriaxona, ya que la ceftriaxona cubre Streptococcus pneumoniae y ciertos organismos gram negativos. Otro medicamento de segunda línea que se puede utilizar en caso de que estos pacientes sean alérgicos a la ceftriaxona es la clindamicina, y también se puede utilizar la acitromicina en pacientes en donde sospechemos un síndrome torácico agudo. Ahora, a forma de cierre, podemos decir que la enfermedad de células falciformes es una enfermedad compleja. Ya vimos, ya discutimos el diagnóstico temprano, discutimos el tratamiento adecuado y vemos cómo esto puede mejorar de forma significativa la vida de los pacientes. Entonces, comprender tanto la genética, la fisiopatología de esta enfermedad nos permite no solo tratar, sino también prevenir las complicaciones. Recuerda darle like y suscribirte para más contenido como este.